desarrollando cada uno de los pasos, vamos a comenzar por el primer paso, que es realizar la importación o importar datos. Para ello, vamos a instalar una librería, que es la librería de leer en Excel, toda vez que usualmente nuestras bases de datos están en Excel, ¿no? De forma seguida, vamos a darle un nombre a la base de datos. La base de datos se va a llamar salarios. Y vamos a darle la instrucción al lenguaje de programación que nos lea un formato de Excel y vamos a incorporar la ubicación donde está nuestra base de datos que vamos a utilizar. La base de datos se llama base final salarios Wooldridge y está en formato Excel. Entonces lo que hacemos es incorporar su ubicación. De forma seguida, si queremos ver la base de datos, salarios, podemos verlo a través del comando view y el nombre de la base de datos, o de igual manera podemos verlo acá. Podemos buscar en nuestro ambiente de datos, que es la ventana superior derecha. Podemos buscar la base de datos llamada salarios. Aquí está acá. Hay 526 observaciones, 526 en este caso corresponde a individuos y 26 variables. Puedo seleccionar en salarios y están acá las variables correspondientes, o a través de View Salarios también podemos visualizar las 526 observaciones para todas las variables que vamos a analizar. En nuestro caso en particular, estamos interesados en considerar la variable dependiente, el logaritmo del salario, y estamos también interesados en ver cómo se relaciona con el resto de sus factores asociados, como ser la educación, como ser la experiencia laboral al cuadrado, el género femenino y el estado civil casado. De igual manera, es importante que adjuntemos la base de datos al lenguaje de programación a través de la función attach. Si queremos visualizar cuáles son los nombres de las variables, los realizamos a través de la función names. En mi caso en particular, ya he instalado las paqueterías y librerías que vamos a utilizar. Ustedes pueden seleccionar estas tres paqueterías, que es Performance Analytics, T-Series y Siege o Siege, ¿no? Y por otra parte, seleccionamos la opción de Run. Usualmente RStudio funciona siempre instalando lo que es la paquetería y su respectiva librería. En el caso, por ejemplo, de la paquetería Performance Analytics, nos permite realizar análisis de correlación y diagramas de dispersión, como también nos permite en el análisis de correlación apreciar los niveles de significancia estadística entre las determinadas variables. En el caso de la paquetería T-Series, nos permite realizar análisis de normalidad a través de la prueba de hipótesis y a través del estadístico Harke-Vera. Por otra parte, a través de la paquetería y librería Siege o Siege, como quieran pronunciarlo, nos permite realizar análisis de los 4 momentos estadísticos. Hablamos del momento de tendencia central,
hablamos del momento de dispersión o momento 2, momento 3 de asimetría y momento 4 de kurtosis. Una vez que hemos realizado el análisis o en todo caso el proceso de importar la base de datos y de instalar las paqueterías y librerías más apropiadas, realizamos nuestro análisis estadístico previo o nuestro análisis preliminar. ¿En qué consiste esto? Consiste en hacer un análisis de cómo se presentan nuestras variables. Esto significa conocer un poco más nuestros datos y para conocer más nuestros datos hacemos, o en todo caso, realizamos el cálculo de lo que son percentiles, cuantiles, momentos estadísticos y análisis de correlación. Entonces, por ejemplo, si quiero ver el salario, que está expresado en miles de dólares, puedo ver de que el valor más bajo, por ejemplo, al 10% más bajo de las observaciones, corresponde a un salario mensual de $2,900, mientras el salario al 90% más alto corresponde a un salario, por ejemplo, mensual de $10,000. Mensual, ¿no? Desde luego. Si veo cuál es el salario del medio o la mediana, que esto significa un percentil de 50%, podemos ver que el salario mediano corresponde a $4,600. Por otra parte, si quiero analizar también por percentiles la educación, en este caso es una encuesta que se aplicó a una universidad o a un conjunto de universidades, podemos apreciar de que en la variable educación, esta variable está medida en años de estudio. Por una parte, la observación al 10% más baja señala de que los individuos o personas entrevistadas tienen 9 años de estudio como mínimo. Y por otra parte, dentro de lo que son las observaciones más altas o 90% más alto, tienen 16 años de estudio. Si vemos el dato mediano correspondería a 12 años de estudio. De igual manera, si lo vemos en términos de otra variable importante, que es la variable experiencia laboral, medida en años, al 10% más bajo, podemos evidenciar de que las personas entrevistadas tienen el 10% más bajo, tienen 2 años de experiencia laboral, mientras el 90% de las observaciones más altas tienen una experiencia laboral de 38 años. ¿Cuál es la experiencia mediana? La experiencia mediana corresponde a 13 años y medio. Podríamos verlo también, esta información, en vez de percentiles, en forma de cuartiles o cuantiles. ¿Cuáles son los cuartiles referenciales? El mediano, el cuartil o cuantil más bajo, que es el 25%, y el cuartil más alto, que es el 75%. De igual manera, con la función describe podemos, y haciendo referencia al nombre de la base de datos, podemos utilizar, básicamente apreciar los momentos estadísticos. En este caso debemos asegurarnos de que hubiéramos instalado la respectiva paquetería salarios. La paquetería Sage. Bien, y aquí tenemos los momentos estadísticos.
momentos de tendencia central, media, mediana, momentos de dispersión, como es la desviación estándar. También podemos calcular o podemos ver cuáles son los valores mínimos, máximos, el rango. El momento 3, que es de asimetría. Y finalmente, lo que es el momento 4, que es kurtosis. De igual manera, podemos, de las variables 4 a la variable 9, ¿cuáles son esas? Podemos ver en View Salarios. La variable 4 corresponde a educación y la variable 9 corresponde a casado. De estas variables podemos realizar un análisis de diagramas de dispersión, análisis de distribución de frecuencias o histogramas y análisis de correlación a través de la función chart correlation. Entonces, en la diagonal principal, básicamente, vamos a tener los histogramas de las variables analizadas. Nuestra variable dependiente fundamental es la variable logaritmo de los salarios. En el lado izquierdo, a la diagonal principal, tenemos lo que son los diagramas de dispersión, que básicamente son nubes de puntos entre las dos variables. Y por otra parte, por encima de la diagonal superior, tenemos los coeficientes de correlación con sus respectivos niveles de significancia estadística. Para este caso en particular, el estudio computa 3 o considera 3 niveles de significancia estadística al 0.10%, 2 niveles de significancia estadística o 2 asteriscos o 2 estrellitas al 5% de significancia estadística. Una estrellita o un asterisco corresponde a un nivel de significancia estadística del 5%, mientras que un punto equivale a un nivel de significancia estadística del 10%. Aquello que no tenga ni punto ni las estrellitas o asteriscos es estadísticamente igual a 0 o, lo que es lo mismo, no son relaciones estadísticamente significativas. Una vez que hemos realizado el análisis estadístico previo, nos vamos al segundo paso. Y el segundo paso consiste en la estimación de los modelos econométricos alternativos o modelos rivales. ¿Qué significan modelos rivales? Básicamente que podemos tener un modelo en la cual tenemos, por ejemplo, la variable dependiente está en función de 3 variables explicativas. Un segundo modelo en el cual la misma variable dependiente depende de mayor cantidad de factores explicativos y así sucesivamente. Podemos evaluar 3, 4, 5 modelos alternativos. La idea en estimar modelos alternativos es apreciar la consistencia en nuestros resultados. Para efectos de análisis y efectos didácticos, solamente vamos a considerar 2 modelos. Insisto, pueden ser 3, 4, 5 o 6 modelos inclusive. ¿De qué van a depender los modelos? Los modelos básicamente van a depender de las variables explicativas incorporadas. Usualmente, cuando estimamos modelos alternativos, vamos a verificar el primer supuesto del modelo clásico de regresión lineal, que es que los residuos deben tener una distribución normal. Esa distribución normal la podemos verificar, por ejemplo,
a través del estadístico Harkevera. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es que si la probabilidad es mayor que el 5% o es mayor que el 10%, los residuos tienen una distribución normal. En el caso en particular, por ejemplo, para el modelo 1, podemos verificar que la probabilidad o el p-value es menor que el 5%, de hecho es menor que el 1%. Entonces, esto lo que nos refleja es que los residuos no tienen una distribución normal. Y al no tener una distribución normal, por lo tanto, estaríamos violando un supuesto econométrico. De igual manera, si verificamos, si estimamos el segundo modelo econométrico y al segundo modelo econométrico extraemos sus residuos y a esos residuos les realizamos una prueba de normalidad. De igual manera, vamos a concluir que los errores tienen un problema de que no siguen un comportamiento de distribución normal. Por lo tanto, ¿qué sucede si los errores no tienen una distribución normal? Lo que debemos hacer básicamente es, en primera instancia, identificar cuáles son las observaciones atípicas o los outliers. Y una vez que lo hemos identificado, esos valores atípicos, lo que debemos hacer en realidad es eliminarlos. Entonces, si vemos este diagrama de caja, lo que vamos a apreciar en el diagrama de caja es que tenemos observaciones que sobresalen el 75% de las observaciones, que son los puntos por el lado de arriba. Tenemos 3 valores atípicos que sobresalen el umbral máximo permitido. Y por otra parte, vamos a verificar de igual manera que tenemos 4 valores atípicos que sobresalen el umbral mínimo para que los errores tengan una distribución normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, vamos a eliminar estas observaciones atípicas. Pero lo que debemos realizar en todo caso es identificar a las observaciones para no considerar o eliminar esas observaciones atípicas. ¿Cómo podemos identificar cuáles son las observaciones atípicas? Básicamente vamos a crear el nombre de outliers o valores atípicos, identificando a través de un diagrama de caja donde están las observaciones atípicas que están fuera del diagrama de caja. Entonces, lo primero que hacemos es escribir el nombre de la identificación de nuestros valores atípicos. Vamos a poner el nombre de outlier. Y para eso vamos a aplicar un diagrama de caja a los residuos. Es el gráfico que ustedes ven en pantalla. A este gráfico vamos a identificar cuáles son los valores que están fuera del diagrama de cajas y eso corresponde a el nombre de fuera o out en inglés, ¿no? Entonces, básicamente transcribiendo outliers como los valores atípicos identificados que están fuera, vamos a poder identificar cuáles son las observaciones que están fuera. En este caso tenemos la observación 15, la observación 24, la observación 59, 128, 186, 381, la observación 440,
la observación 447 y la observación 516. En otras palabras, tenemos 9 datos atípicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es eliminar esas 9 observaciones. Para ello vamos a construir una nueva base de datos. A esta base de datos le vamos a llamar data.mod. Y básicamente lo que vamos a hacer es que de la base de datos inicial, llamada salarios, vamos a excluir con el signo de exclamación, el número de observaciones 15, 24 y así sucesivamente hasta llegar a la observación 516. Para poder añadir que vamos a eliminar observaciones, ponemos el signo de I inglés, ¿no? Y al final, por otra parte, debemos también poner el signo de coma para poder eliminar las 9 observaciones atípicas de la variable salario. Una vez que hemos eliminado las observaciones atípicas, vamos a volver a correr el modelo econométrico. Ahora le vamos a llamar modelo 1F de final, pero haciendo mención no solamente a la variable dependiente y a las variables explicativas, sino también haciendo mención al nombre de la nueva base de datos. Si verificamos, en este caso, la prueba de normalidad, nuestro p-value es, si bien es cierto, todavía no es mayor que el 10%, sin embargo, ya es mayor que el 5%. Y si por otra parte hacemos esta estimación incorporando la base de datos final, la base de datos final, para el modelo 2, en nuestro caso, en el modelo 2, vamos a realizar la nueva estimación con los valores atípicos depurados. Y en este caso en particular, vamos a verificar de que la prueba de normalidad Harke-Vera, vamos a identificar que el p-value ya es mayor que el 5% y el p-value o probabilidad es mayor que el 10%. Por lo tanto, al eliminar las observaciones atípicas, nuestros residuos ya tienen una distribución normal. Y si vuelvo a realizar un nuevo diagrama de dispersión para los residuos finales, en realidad lo que vamos a apreciar en un diagrama de caja nuevo es que ya no tenemos valores atípicos ni por encima ni valores atípicos por debajo dentro de la distribución máxima y mínima establecida. Entonces, de esta manera hemos eliminado el problema de la no normalidad en la distribución de los residuos. Ahora otro elemento, una vez que hemos realizado la corrección de la no normalidad en errores con distribución normal, lo que vamos a hacer es comparar los modelos econométricos rivales. ¿Cómo comparamos esos modelos? Para ello debemos instalar lo que es la paquetería y librería LM-Test, en el cual vamos a utilizar la prueba F, la prueba de Wald a través de la prueba F, la prueba de Wald a través de la prueba chi cuadrado. Vamos a utilizar también la razón de verosimilitud
y vamos a utilizar también criterios de información, como son los criterios de Akaik y los criterios de Schwartz. Esto de acá lo vamos a la interpretación propia como tal de las salidas, lo vamos a ver en una sesión posterior. Y por otra parte, una vez que ya hemos verificado y hemos comparado los modelos econométricos, vamos al cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Es la verificación en los supuestos econométricos o también llamado pruebas de especificación. Para ello, el primer supuesto que verificamos es el supuesto de no autocorrelación. Usualmente este supuesto es más aplicable a datos de series de tiempo. En nuestro caso en particular son datos de corte transversal, por lo cual no vamos a correr por el momento esta prueba de no autocorrelación entre los residuos, el cual básicamente evalúa la hipótesis nula que los residuos no están autocorrelacionados ni positiva ni negativamente, contra la hipótesis alternativa que en realidad sí existe autocorrelación. Esto lo podríamos ver a través de la función W-test. De igual manera, otra prueba que existe para temas de series de tiempo y verificar el supuesto de no autocorrelación es a través de la prueba de, aquí vamos a corregir, Breusch-Godfrey. Bien, entonces este supuesto de no autocorrelación, insistimos, es aplicado a series de tiempo. Un problema bastante fuerte que está presente en datos de corte transversal, también en series de tiempo, es el supuesto de no heteroscedasticidad. Lo contrario, no heteroscedasticidad es lo mismo que homoscedasticidad o varianza constante. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula básicamente es existe homoscedasticidad o varianza constante en los errores o residuos. Contra la hipótesis alternativa, ¿cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que existe heteroscedasticidad o varianza distinta. Entonces, aplicamos a través de la función G de Goldfeld-Quandt. Bueno, vamos a ver una primera prueba, que es la prueba de Goldfeld-Quandt, con la función G de Goldfeld-Q de Quandt. Y vamos a aplicar al primer modelo econométrico final. Y de igual manera vamos a verificar al segundo modelo econométrico final. En todos los casos, ¿cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es el p-value o la probabilidad. En ambos casos, para el modelo 1 y para el modelo 2, el p-value o la probabilidad es mayor que el 5% y el p-value es mayor que el 10%. Por lo tanto, cuando eso sucede, no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, no rechazamos la hipótesis nula que existe homoscedasticidad o varianza constante en los errores, ¿no? Por lo tanto, en lo que es este supuesto, lo hemos cumplido. Si tuviéramos un modelo de series de tiempo, podemos utilizar también otra prueba que es la prueba ARCH, ¿no? Para ello necesitamos instalar la paquetería y librería FinTS. Usualmente esta es una paquetería para aplicada a las finanzas de las series de tiempo, en la cual el problema de la volatilidad o heteroscedasticidad es un problema constante. Otra forma también en la cual podemos medir la no heteroscedasticidad consiste en la prueba de Harrison-McCabe, ¿no? Básicamente en esta
En esta prueba de hipótesis se plantea la misma hipótesis nula que en la prueba de Goldfeld-Quandt, en la cual los residuos son homocedásticos, o por otra parte los residuos tienen una varianza constante. Si aplicamos esta prueba de Harrison-McCabe al modelo 1 y al modelo 2, en ambos casos vamos a verificar que el p-value o la probabilidad es mayor que el 5 y el 10%. Siguiendo con la verificación de los supuestos econométricos, vamos a verificar un supuesto de no multicolinealidad. ¿Qué implica este supuesto de no multicolinealidad? Básicamente de que las variables explicativas no están altamente relacionadas entre sí. Y para ello vamos a verificar algo que se conoce como un factor inflacionario de varianza, FIB o BIF por sus siglas en inglés, en la cual vamos a aplicar este estadístico a ambos modelos, tanto al modelo 1 como al modelo 2. ¿Cuál es la regla? La regla aquí de forma general es que no debe pasar de 10. Si yo verifico las variables explicativas para el modelo 1, como es la variable female, educación y experiencia, en todos los casos el estadístico es menor que 10. Cuando es menor que 10 existe una demostración de que no hay un problema de multicolinealidad. Por otra parte, si vemos el modelo 2, en el modelo 2 hay dos variables que superan el valor umbral de 10. Es la variable experiencia y experiencia al cuadrado. De hecho, tienen un valor de aproximado de 16 y de 15. Por lo tanto, podríamos concluir que ambas variables están altamente correlacionadas entre sí. Desde luego, están correlacionadas porque la experiencia elevada al cuadrado básicamente es calculada a través de la variable experiencia. Entonces, en tal sentido, no se generaría un problema de multicolinealidad a pesar de que supera el valor de 10, considerando que el cálculo de esta variable depende de la experiencia. Y por otra parte, también en cuanto a la correcta especificación matemática, tenemos lo que es la prueba RESET. La prueba RESET, en primer lugar, nos menciona si desde el punto de vista matemático tenemos variables con, por ejemplo, especificación cuadrática, que esto es el poder 2. Esto significa de que alguna variable explicativa debería tener el término cuadrático. Por otra parte, vamos a aplicar los resultados al modelo. Lo que verificamos es que el p-value es menos que el 5% y es menos que el 1%. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no existe especificación cuadrática en el modelo si el poder es 2, o no existe especificación cúbica en el modelo, en este caso, si la potencia o el poder fuera 3. Para el primer caso, para el modelo 1, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué significa esto? Significa de que en realidad sí existe una especificación cuadrática. Si vemos para el modelo 2, también vamos a llegar a una conclusión similar. Otro tipo de especificación en cuanto a una correcta especificación matemática es
la prueba RAIN o la prueba arcoíris. ¿Qué nos evalúa este análisis de Rainbow o análisis de arcoíris? En primer lugar, nos plantea la hipótesis nula, que el modelo es lineal en las variables, es decir, de grado 1, contra la hipótesis alternativa, que el modelo presenta variables no lineales, es decir, con variables distintas del grado 1. Si verificamos ambas pruebas, para el primer caso, que es el p-value, vamos a rechazar la hipótesis nula al 10% de significancia estadística, y para el segundo modelo no vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, en este caso, para el modelo 1, el resultado sería débil, de que el modelo es lineal en las variables, mientras que para el segundo modelo, por lo tanto, no vamos a rechazar la hipótesis nula de que el modelo sería lineal en las variables, ¿no? Entonces tenemos un rechazo débil al 10% de significancia estadística, mientras que en el modelo 2 no rechazamos esa hipótesis. Y de forma final, el paso 5 y el paso 6 consiste en presentar los resultados del modelo econométrico en un formato estándar. Para esto se sugiere utilizar lo que es la paquetería y librería Stargazer, ¿no? Que esto lo que nos hace es presentarnos informes o resultados econométricos estándar. Puedo mostrar qué es lo que hace la presentación de estos resultados de manera estándar. Básicamente lo que nos muestra es cada modelo econométrico expresando cuál es la variable dependiente y las variables explicativas con sus respectivos coeficientes y signos de significancia estadística, donde 3 estrellitas significan un nivel de significancia estadística del 1%, que es lo mismo que decir 99% de confianza, donde 2 estrellitas significan un nivel de significancia estadística del 5%, o lo que es lo mismo que decir el 95% de confianza, y básicamente donde una estrellita o un asterisco significa un nivel de significancia estadística del 10% o un nivel de confianza del 90%. De igual forma podemos presentar los modelos rivales o modelos alternativos en una sola presentación. Para ello, typeamos o escribimos la función Stargazer acompañada del nombre de los dos modelos econométricos que estén presentados en formato de tipo texto y que el título sea resultado de regresiones, 2 modelos alternativos. Entonces, aquí vamos a tener nuestra variable dependiente. Insisto, por efectos de didáctica, hemos presentado 2 modelos alternativos. Pueden ser 3, 4, 5 o más modelos. ¿Cuál es la idea básica? La idea básica es comparar la consistencia en los resultados. Que independientemente de cuál sea el modelo planteado, tengamos una consistencia en el signo. Por ejemplo, negativo, negativo, positivo, positivo. Y de igual manera que tengamos una consistencia en el nivel de significancia estadística. Y desde luego que los modelos, apreciar cuál de ellos cumple con todas las
pruebas de especificación econométrica. Nosotros podemos copiar estos resultados, llevarlos a un bloc de notas, llevarlos a un documento de Word, de Excel o donde veamos conveniente. Y de igual manera, una vez de que hemos seleccionado un modelo y a través de la paquetería y librería CAR podemos realizar pruebas de hipótesis sobre determinados parámetros, ya sea individual, por ejemplo, sobre el parámetro educación, asumiendo de que este parámetro podría tener cierto valor, o también podemos realizar pruebas de hipótesis sobre un modelo en particular y asumiendo de que dos o más parámetros podrían asumir ciertos valores, ¿no? Entonces, de esta forma es como podemos realizar un modelo econométrico completo en 6 pasos.